Irán, está conectada. Sí, está conectada Inés Capdevila ya. Y está Roberto Debac también. Que después vamos a hablar con Roberto Debac y luego vamos a hablar con Martín Rodríguez Yebra. Pero, por favor, Agustín. Inés, sí, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por este contacto. Te preguntamos noches, chicos, por la problemática de la segunda dosis de la Sputnik. Gracias por atendernos. Exactamente. No, gracias a ustedes por llamarme. Es un gran tema el de la segunda dosis, fundamentalmente por dos razones. Porque hay mucha gente inquieta, hay mucha gente que falta cubrir. Se calcula que en la ciudad de Buenos Aires son unas 70.000 personas que se acercan a los 3 meses que se han establecido como plazo entre una dosis y la otra. Y porque no se sabe qué sucede con la inmunidad, fundamentalmente después de los 3 meses, la inmunidad de la primera dosis de la Sputnik. Entonces, ese es el aspecto sanitario y urgente para la Argentina hoy. Supuestamente el jueves llega un nuevo embarque por aerolíneas con la segunda dosis, pero el gobierno tampoco tiene certezas de cuánto del segundo componente va a haber. ¿Por qué? Porque según el propio gobierno ha contado, ellos no saben con qué vuelven los aviones de aerolíneas argentinas hasta el momento en que suben los embarques de dosis al avión. Claro. Tiene que ver con toda la falta de transparencia que envuelve a toda Rusia, no solo el proceso de producción del Sputnik o el proceso de investigación para llegar a la vacuna. Todo en Rusia. Ahora, está a propósito de eso, Inés, a propósito de eso, que es lo que escribiste en tu nota también. El problema para los argentinos y para parte del mundo, la parte del mundo que recibió la Sputnik y la que necesita la segunda dosis inmediatamente, es que Rusia está produciendo poco porque no tiene cómo de ese segundo componente, que es distinto a la primera, que no lo produce porque los rusos no lo demandan, porque no se quieren vacunar con esa vacuna precisamente, o las dos cosas juntas. Te diría que la mayor razón por la cual no llega mayor cantidad de segundo componente a la Argentina no es porque los rusos no se quieran vacunar, que eso también sucede, sino porque la producción en Rusia está bastante retrasada. Y hay una razón fundamental, que es que la industria farmacéutica rusa no estaba a la altura de la investigación científica. Es decir, una vez que se llegó con el proceso científico a dar con la vacuna, que el Kremlin bautizó Sputnik con un claro fin político y además la celebró como la primera vacuna contra el COVID, de allí hasta que se puso en marcha el proceso de producción del primer y segundo componente, pasaron varios meses y toda la industria farmacéutica rusa, o los mayores laboratorios, tuvieron que empezar de cero prácticamente a crear las fábricas. Había plantas, pero no las suficientes para producir todo el embarque que Rusia se comprometió con el resto del mundo, que supuestamente, según el propio Kremlin, son 800 millones de dosis. Y tengo una última pregunta por mi parte. Sí. Sacando las conclusiones con la información precisa que solés dar siempre, porque me sorprende que tengas, no me sorprende, información del mundo tan precisa, no me sorprende por vos, pero nos acerca a datos muy importantes. Así como hablando con Roberto Debac, conocemos realmente la realidad de cada vacuna, de cada laboratorio, etcétera, etcétera. Entonces, Inés, la segunda dosis va a tardar en llegar a la Argentina, y la segunda dosis, que es de otro componente, no es como un refuerzo de la vacuna antitetánica, como dijo Kicillof, porque me confundió un poco con eso. No, en serio te digo, es otro componente diferente, quizás tarde más de lo que debería tardar en la Argentina. Es muy probable, Luis, es muy probable, y yo te diría que se deben estar preguntando en varios ámbitos de autoridades de salud provinciales y nacionales, en el caso de que no llegue la suficiente cantidad de dosis de la segundo componente, cómo complementar esa primera dosis. Por ahí probablemente el doctor Debac pueda hablar un poco más, pero es probable. De hecho, hay otro dato que yo no incluí en la nota porque no tenía tanto espacio y era mucho. Hay ciertas fábricas en Rusia que ya le están pidiendo autorización al Kremlin para no producir la segunda dosis y simplemente concentrarse en la Sputnik Light, que básicamente es una versión reformateada de la primera dosis y tiene casi la misma efectividad, que es un 76% aproximadamente. Okay. Te pregunto por algo personal, no íntimo, sino personal. ¿Estás resfriada?
Es que hago mucho deporte y cuando me quedo como una especie de rinitis después del Fuiste deporte. a correr, seguramente. Una gran maratonista. Qué grande. No voy a decir ultramaratonista porque es cierto que pasaba muy velozmente al lado mío hace un tiempo. Sí. Pero, hace frío para correr además. Pero perdón. Sí, ni les cuento el frío que hace Pero para quizá correr y para la bici más. Claro, quizá pasaba muy velozmente porque mi carrera era casi una caminata, así que por eso. Bueno, gracias Inés, No, gracias a ustedes, chicos, que tengan unas buenas noches. Bueno, a ver, se entiende lo que acaba de decir Inés, ¿no? Sí, sí. Hugo y Agustina. Es A ver, preocupante. repasemos. Es preocupante. Hay dos razones por las que el segundo componente Sputnik B no podían llegar tarde a la Argentina. Una, porque no las están fabricando con la celeridad suficiente, dentro de la propia Rusia. La otra no es un gran motivo, pero parece que los rusos no tienen muchas ganas de vacunarse. No sé si con la Sputnik o con otra. Pero la tercera es porque los laboratorios, los que tienen que fabricarla, más allá de que el ensayo de laboratorio salió bien, no lo están haciendo al ritmo que lo tienen que hacer, ¿no? Claro. Sí, y un dato interesante lo que mencionaba recién a lo último, ¿no? Esto que tiene que ver con laboratorios y farmacéuticas que directamente no quieren producir la segunda dosis, sino ir directamente a la Sputnik Light. Y eso, digo, no es menor, es para tenerlo en cuenta, porque tiene que ver también con la cantidad de dosis o no que podrían llegar del segundo componente de la Argentina. Y lo que dijo Marta Cohen temprano, Luis, sí, es que puede puede vencerse la primera dosis. Es decir, el laboratorio productor de la vacuna, en este caso Gamaleya, no propone una mayor diferencia a los 3 meses, a las 12 semanas, para su efectividad finalmente contra el coronavirus. Prevé que esté dentro de ese rango, pero acá abrieron el paraguas y dijeron que no tenía vencimiento.